Había una vez, en un bosque cubierto de musgo y sueños susurrantes, un pequeño erizo llamado Púas que, a pesar de vivir rodeado de amigos, tenía un secreto muy peculiar. No le gustaban los abrazos, de hecho, nunca había dado ni recibido uno. Sus púas, suaves y aterciopeladas para él, eran para los demás pequeños pinchazos que hacían que todos mantuvieran una distancia prudente. Y Púas, en su inocencia, había crecido pensando que esa era simplemente la forma en que el mundo funcionaba para los erizos. En el corazón del bosque susurrante, donde las luciérnagas bailaban al anochecer y los arroyos cantaban melodías dulces, vivían otros animalitos que adoraban los gestos de cariño. Estaba Conejo Saltitos, que repartía abrazos esponjosos a diestro y siniestro. Estaba Ardilla Rápida, que daba rápidos y alegres abrazos mientras pasaba corriendo. Y estaba Osito Peluche, cuyos abrazos eran como envolverse en una nube tibia. Púas los observaba desde la distancia, con una mezcla de curiosidad y un pequeño nudo en su corazón. Cada vez que uno de sus amigos se acercaba con los brazos abiertos, Púas se ponía un poco nervioso. Sus púas se tensaban, aunque él no lo notara, y se encogía un poquito, haciendo que el otro animal se detuviera antes de alcanzarlo. «Oh, Púas, es que tus púas», decía Conejo Saltitos con una sonrisa forzada, mientras se rascaba la nariz. Púas asentía, como si lo entendiera, pero en el fondo no entendía qué pasaba. ¿No se suponía que sus púas eran parte de él? Él quería ser amable. Púas era un erizo muy dulce, siempre dispuesto a compartir sus bayas más jugosas o a señalar el camino hacia las mejores setas. Pero cuando se trataba de ese lenguaje especial de los abrazos, se quedaba en blanco. ¿Cómo podía uno acercarse tanto sin hacerse daño? ¿Cómo se podía sentir esa cercanía que sus amigos describían con tanta alegría? A veces, mientras observaba a Osito Peluche darle un gran abrazo de oso a Ardilla Rápida, yo me preguntaba si Púas se sentía un poco solo, aunque nunca lo dijera. Un día, la abuela Búho, que lo había visto crecer desde lo alto del árbol más antiguo del bosque, lo llamó. Su voz era suave como el viento entre las hojas. Púas, pequeño, graznó con ternura, porque nunca te acercas cuando tus amigos se abrazan. Hay una calidez especial en esos momentos, ¿no crees? Púas bajó la mirada a sus pequeñas patitas. «Mis púas, abuela Búho», susurró. «No quiero hacerles daño. Nadie quiere abrazar a un erizo». La abuela Búho sonrió. Sus grandes ojos redondos brillaban con sabiduría. «Púas, pequeño, las púas son parte de ti, sí, pero también lo es tu corazón y es un corazón muy grande. Quizás solo necesitas encontrar tu propia manera de abrazar. El cariño tiene muchos lenguajes». Esas palabras se quedaron con Púas, revoloteando en su mente como pequeñas mariposas. ¿Su propia manera de abrazar? ¿Existía eso? La siguiente semana, el bosque se preparaba para el Festival de la Amistad, una celebración anual donde todos los animales compartían sus regalos más preciados, sus sonrisas, sus historias y, por supuesto, sus abrazos. Los preparativos estaban en pleno apogeo. Conejo Saltitos decoraba con guirnaldas de flores. Ardilla Rápida recolectaba las nueces más brillantes y Osito Peluche horneaba el pastel de miel más grande que el bosque hubiera visto. Púas quería participar, quería sentir esa alegría de compartir. Ayudaba a cargar las bayas y a encontrar las mejores hojas para las decoraciones. Pero cuando veía a los otros animales ensayando sus abrazos de amistad, el abrazo giratorio de Conejo, el abrazo salto de Ardilla, el abrazo gigante de Osito, sentía de nuevo ese nudo en el corazón. ¿Qué ofrecería él? Sus púas, suaves para él, seguían siendo una barrera invisible. Una tarde, mientras ayudaba a recoger hojas para el nido de un pequeño pájaro que se había caído y estaba un poco triste, Púas vio algo. El pajarito Pío estaba acurrucado, temblando un poco, con su ala vendada por la abuela Búho. Sus papás lo rodeaban con sus propias alas, dándole calor y consuelo. Pío, a pesar de su dolor, se veía más tranquilo. Púas sintió una punzada, no de tristeza, sino de entendimiento. Lo que Pío necesitaba no eran palabras, sino calor y cercanía. Se acercó lentamente al pajarito. Pío, aún asustado, se encogió. Púas, por primera vez, pensó más allá de sus púas. ¿Cómo podía darle calor a Pío sin lastimarlo? Miró a su alrededor. Vio una hoja grande, suave y aterciopelada, de una planta de algodón de bosque. Con cuidado, la recogió entre sus patitas. Entonces, con la hoja cubriendo suavemente su espalda, se acercó a Pío y se acurrucó muy despacio a su lado. La hoja servía de barrera y sus púas no tocaron al pajarito,
pero su pequeño cuerpo cálido sí. Pío dejó de temblar tan fuerte. Levantó su diminuta cabeza y miró a Púas con sus ojitos negros. Púas sintió una ola de algo nuevo, una calidez que no venía de su propio cuerpo, sino de ese pequeño gesto. Era la primera vez que se sentía realmente cerca de otro ser sin sentir miedo ni incomodidad. Esa noche, Púas no pudo dormir. La imagen de Pío acurrucado y la sensación de esa nueva calidez se repetían en su mente. ¿Y si la abuela Búho tenía razón? ¿Y si el abrazo no era solo una forma, sino un sentimiento? Pensó en sus amigos, Conejo Saltitos tan lleno de energía, Ardilla Rápida siempre tan ocupada, Osito Peluche tan bondadoso. Todos ellos merecían sentir esa calidez que él había descubierto con Pío. Si estás disfrutando de esta historia y te está ayudando a sentirte cálido por dentro, como Púas, te invito a presionar el botón de me gusta. Ayuda a que más corazones descubran el encanto de los pequeños gestos. Al día siguiente, Púas se despertó con una idea. Una idea un poco loca, un poco asustadiza, pero que le llenaba de emoción. Fue al Festival de la Amistad, donde la música ya llenaba el aire y las risas de los animales resonaban entre los árboles. Vio a Conejo Saltitos dando sus abrazos giratorios, a Ardilla Rápida sus abrazos salto y a Osito Peluche sus abrazos gigantes. Se sentía un poco abrumado, pero respiró hondo. Se acercó a Conejo Saltitos, que estaba a punto de abrazar a una liebre. Conejo lo vio y por costumbre se detuvo, esperando que Púas se encogiera. Pero Púas no se encogió, en cambio levantó sus patitas delanteras, en las que sostenía dos de las hojas más suaves y anchas que había encontrado. «Conejo», dijo Púas, su vocecita apenas un susurro, «sé que mis púas pican». «Pero, ¿podrías aceptar un abrazo de erizo?». Conejo Saltitos parpadeó, vio las hojas suaves en las patitas de Púas, luego los ojos grandes y sinceros del erizo. Una sonrisa lenta y cálida se extendió por su rostro. «Claro que sí, Púas», exclamó, y con un movimiento cuidadoso se inclinó. Púas, temblando un poco, colocó las hojas sobre la espalda de Conejo y se apoyó con su suave vientre, rodeando al conejo con sus pequeñas patitas y sus hojas protectoras. Fue un abrazo diferente. No fue esponjoso como el de Conejo, ni rápido como el de Ardilla, ni gigante como el de Osito. Fue un abrazo suave, cuidadoso, lleno de un respeto profundo. Y lo más sorprendente fue que, aunque las púas de Púas no tocaron a Conejo, Conejo sintió la calidez. Sintió el cariño que Púas estaba entregando con todo su pequeño corazón. «Oh, Púas», susurró Conejo, y yo pude notar cómo su corazón se hinchaba de alegría. Después de Conejo, Púas se acercó a Ardilla Rápida. Ella, que siempre estaba en movimiento, se detuvo y lo miró con curiosidad. «Ardilla», dijo Púas, ofreciendo las hojas, «un abrazo de erizo para ti». Ardilla, con una sonrisa aún más rápida que ella misma aceptó. Fue un abrazo fugaz, pero lleno de ternura que hizo que Ardilla se detuviera un momento más de lo usual, solo para sentirlo. Luego fue el turno de Osito Peluche. Osito se arrodilló para estar a la altura de Púas. El erizo le ofreció sus hojas. Osito, con sus grandes y peludos brazos, lo envolvió con mucho cuidado, asegurándose de que sus propias manos no presionaran demasiado contra las púas de Púas, sino contra las hojas. Fue un abrazo suave para Osito, pero un abrazo inmenso y significativo para Púas. Ambos se sintieron conectados de una manera nueva. Púas no había cambiado sus púas, pero había cambiado su corazón y su forma de mostrar afecto. Había encontrado su propio abrazo de erizo. Un abrazo que no dolía, sino que curaba y conectaba. La abuela Búho lo observaba desde su rama, con una sonrisa sabia en su rostro. A veces, las soluciones no son cambiar lo que somos, sino encontrar nuevas formas de compartir quienes somos. Con el tiempo, el abrazo de erizo de Púas se hizo famoso en el bosque susurrante. Cuando un amigo estaba triste, sabía que Púas se acercaría con sus hojas suaves y un pequeño y delicado abrazo. Cuando alguien celebraba algo, Púas ofrecía su abrazo especial, lleno de alegría contenida. Ya nadie se extrañaba de sus púas, porque entendían el gran corazón que había detrás de ellas. La verdadera magia no estaba en no tener púas, sino en la valentía de Púas para encontrar una forma de amar a pesar de ellas. Nos enseña que cada uno de nosotros tiene algo único, algo que podría parecer una barrera,
pero que con un poco de imaginación y mucho amor puede convertirse en nuestra manera especial de conectar con el mundo. Púas descubrió que aquello que una vez consideró su mayor obstáculo, sus púas afiladas, era en realidad el mapa hacia un tipo de amor que solo él podía ofrecer. Un amor que requería un poco más de ingenio, sí, pero que, una vez descubierto, era tan profundo y verdadero como cualquier otro. Los demás animalitos del bosque, al ver la transformación de Púas, comenzaron a mirarse a sí mismos de una forma diferente. La tortuga, que siempre fue un poco lenta, empezó a compartir su paciencia y sabiduría en las charlas junto al río. La ardilla, a veces demasiado inquieta, usaba su energía para organizar juegos divertidos para los más pequeños. Cada uno encontró su propia hoja de abrazos invisible, su forma única de dar y recibir, y así el bosque susurrante se llenó de pequeños gestos de amor que antes no existían, cada uno tan particular como el animal que lo ofrecía. Si este cuento te ha recordado que no hay barrera que el corazón no pueda superar con un poquito de ingenio, ¿por qué no nos dejas un me gusta? Nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos hacen creer en la magia de ser nosotros mismos. Púas nunca dejó de ser Púas, con sus púas y todo. Pero ahora, también era Púas, el erizo que enseñó a todo un bosque que el amor no tiene una única forma, sino miles, tan distintas y preciosas como las estrellas en el cielo de una noche de verano. Y quizás, solo quizás, también te haya susurrado a ti un pequeño secreto, que esa cosa única que tienes, esa peculiaridad que te hace diferente, podría ser justo lo que el mundo está esperando para abrazar. Si te ha gustado descubrir esta verdad junto a Púas, te invitamos a suscribirte a Cuentos de Luna para seguir explorando las maravillas que nos hacen únicos. Este cuento nos recuerda que la amistad no siempre se ve de la misma manera para todos. Si este cuento te hizo reflexionar sobre tus propias formas de mostrar cariño, ¿por qué no compartes tus pensamientos en los comentarios de abajo? Me encantaría leer cómo tú demuestras tu afecto a los demás. Así Púas, el erizo que una vez nunca quiso abrazar a nadie, se convirtió en el erizo que enseñó al bosque susurrante que el amor y la amistad pueden encontrar caminos inesperados, siempre que el corazón esté abierto. Y en cada abrazo suave de Púas, el bosque aprendió que la verdadera cercanía no se mide por la ausencia de barreras, sino por la intención del corazón. ¿Y tú, qué abrazo especial tienes para dar?